esta serie a partir de la vida de David. No sé cuántas veces he enseñado sobre David, pero esta vez es diferente. Eh, yo les digo, este año arranqué con los salmos, bueno, en mis temas de devocional personal, y fue duro, porque eso era cada salmo que yo leía, venían unas cosas tremendas, Dios probándome, como viviendo lo que David vivió en ese momento. Fue un momento duro, pero como todo, la vida de David no fueron solamente momentos difíciles, también hubo momentos de victoria, y así es la vida del creyente. Nosotros, amado, si toda la vida tuya es llevar palo y llevar palo, hay algo que está mal, ¿me entiendes? Porque la vida del cristiano son dificultades, pero también victorias. Eh, Cosas que vamos agarrando, tomando en bendición para ir alcanzando en el Señor. Porque el Señor ha dicho, en Él haremos grandes proezas, ¿amén? En Él haremos grandes proezas, ¿amén? Entonces, el mensaje de hoy yo le he titulado Un gran campeón. Pero cuando estoy pensando en ese gran campeón, estoy pensando en cada uno de ustedes. Y así como estoy pensando en cada uno de ustedes, también pienso en mi vida, ¿cierto? Por los momentos que estoy atravesando. De momento no son como que muy buenos, pero eso no quiere decir que estamos derrotados. Siempre estamos tranquilos en bendición porque Él está con nosotros. Amén. Bueno, ¿cuál es el fundamento de la enseñanza de hoy? Usted sabe, está en Primera de Samuel, capítulo 17. Habría que leer todo el capítulo 17, pero no nos daría la mañana para hacerlo. Por eso voy a pedirle a mi esposa que me apoye con algunos versículos. Y esto lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vas a leerlo por... Primera de Samuel 17, del 1 al 11. Exacto, hasta ahí. Y solamente hasta el 16, nada más. Ok, entonces, Después te pido Primera más. de Samuel dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Seca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto
y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hasta ahí, mi amor. Ok. Bueno, si se me escucha, que yo no me escucho, ¿sí? Ok, bueno. ¿Cuál es el contexto de esta porción? Bueno, ya usted sabe. Número uno, Saúl había sido nombrado ungido como rey de Israel y además de eso, él comenzó su proceso, su reinado, pero en el reinado, siendo un hombre tan tímido, tan lleno de temor, a medida que fue ejerciendo su reinado, su ego se llenó tanto que se olvidó y creyó que no necesitaba de Dios, sino nada más como una cuestión ceremonial. Y se le subió tanto el ego que comenzó a hacer algunas prácticas que no le correspondían a él. Cuando Dios le decía que esperara, no quiso esperar. Cuando Dios le dijo, mira, acaba con todo, le pareció que como que era muy exagerado, eso es mucho fanatismo, como que era muy extremista. Entonces, sí, pero no me parece. Entonces terminó haciendo lo que él quiso. ¿Y qué ocurrió? Entonces Dios lo desechó. Lo desechó, dijo, mira, ya no voy a estar más sobre ti, ya no te voy a acompañar más. ¿Y eso qué significó? Eso significó que quedó expuesto para que el enemigo comenzara a venir y bombardearlo con pensamientos, perturbándolo emocionalmente, y él entró en una crisis. Entonces, en medio de todo eso, pues, David había sido ungido como rey. O sea, Saúl fue desechado y Dios ya tenía a quien lo iba a reemplazar, y para eso ungió al rey David. Yo les he contado que desde el momento en que ungieron a David hasta el momento en que David fue rey pasaron 15 años. Y 15 años que David se mantuvo en el propósito de Dios, esperando para poder entender por qué Dios lo había ungido. Y bueno, eso se conecta con muchos de nosotros. Hay cosas que Dios nos ha prometido, pero a veces no han llegado enseguida. Hay cosas para las cuales Dios nos ha llamado, pero eso no se va a ver enseguida. Eso hay que pasar un tiempo en que Dios va refinando, en que Dios te va entrenando para ese día. ¿Qué te toca hacer a ti? Ser fiel a Dios y esperar el tiempo para cuando eso ocurra. Ahora, en medio de todo eso, Samuel, o el libro de Samuel, nos relata que vinieron los filisteos y rodearon Israel. Y en medio de todo eso, entonces, ¿qué hizo Saúl? Cogió y movió su ejército, sus tropas, hacia el valle de Ela. Y allí estaban los dos ejércitos, ¿cierto? Y estando los dos ejércitos, salió un paladín, o un campeón. Ese era Goliat. Goliat, como dice ahí, no se dice mucho de él, se dice que era de Gad. Gad era una ciudad filistea, y ese nombre en el idioma filisteo se dice que es el que vive peregrinando. Goliat significa el que vive peregrinando. ¿Eso qué significa? Era alguien que no tenía un lugar fijo, era alguien que no tenía paz, era alguien que no tenía estabilidad. Y por eso, entre muchas razones, una persona inestable, sin paz, era un hombre violento. Era un hombre violento. A veces cuando uno ve gente violenta, uno dice, ¿pero por qué? Bueno, son gente que no tiene paz, son gente que no tiene estabilidad, y hay gente, cuando uno ve a alguien que es muy agresivo, la gente dice, oye, tiene carácter. Bueno, es irascible. Resulta que es todo lo contrario. Una persona que no puede controlarse es una persona que no tiene carácter. Una persona que tiene carácter es una persona que sí puede controlar, que aunque vea que las cosas están mal, puede controlarse, puede manejar sus emociones. Entonces, todo lo contrario, una persona que explota cada ratico es una persona que no tiene carácter, que no tiene estabilidad, que no tiene paz. Además, Goliat, por todas estas cosas, había sido un guerrero desde joven. Lo vieron, le vieron el potencial, este man le gusta la pelea, este man no sé qué cosa, vamos a meterlo en el ejército. Y cuando este hombre comienza a mostrar
Su condición física medía, dice ahí, medía 6 codos y un palmo, y eso más o menos es como 3 metros, entre 2,90 y 3 metros. Yo mido 1,80, así que póngale para arriba, 1,20 m para arriba. Pero no es solamente metro 20 para arriba, es que David era un jovencito, yo me imagino como Mateo, tu hijo, así, delgadito, bajito todavía, así todo, así me imagino que debió ser, así hasta monito con los ojos, los pelitos así, con los risitos, así debió haber sido David. Entonces, imagínense a David, así como Mateo, el hijo de Alex, y Goliat, 3 metros. 3 metros. No, ahí dicen 3 metros, pero no dicen cuánto pesaba él. O sea, también debía ser un zamarro de hombre. Entonces imagínate, este hombre, zamarro de hombre, contra David, así como Mateo. La desproporción, así como la vemos ahí, era grande. Además dice que él tenía una cota de mayo, una coraza, que pesaba 55 kilos, imagínense. Mi esposa, ¿cuánto pesas tú, mi amor? 57 pesa mi esposa. O sea, la malla era como si cargara a Milena encima. Imagínate, así era la malla, con lo que él se protegía, así era de grueso, y eso usted sabe, lo utilizaban para que cuando les tiraran a cortar, eso era de hierro y rechazara. Y la punta de la lanza pesaba 7 kilos, ni siquiera toda la lanza, la punta 7 kilos. Entonces imagínense la fuerza que ese hombre tenía. La fuerza que ese hombre tenía. Este era el cuadro de Goliat. Y además tenía una espada grande. Estaba equipado con una espada también. Tenía un escudero. O sea, había un man que le cargaba el escudo para que no se cansara. Cuando él lo necesitaba, agarraba el escudo y se defendía. Esa era la proporción de Goliat. Y así como usted, yo se lo estoy describiendo, una cosa es describírselo y otra cosa es tenerlo enfrente. Cuando el pueblo de Israel lo tuvo enfrente, más adelante en el versículo 24, dice, mi amor, si lo tienes ahí. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Hasta ahí. Entonces imagínense, todo el ejército de Israel, cuando lo veía, como dicen los pelados, se la aguaban las paletas. Una vez, nadie se atrevía. Y es interesante porque este hombre así, a veces es como algunos desafíos que nosotros tenemos. Los vemos muy grandes para nosotros. A veces los problemas que tenemos los vemos muy grandes. Pastores, que usted no sabe que esto, y usted no sabe que es grande el problema. Así como Goliat. Y a veces usted se ha sentido así como David, pequeñito. Bueno, ojalá nos sintiéramos como David, no solamente pequeñito, pero con el carácter, con la valentía que tenía David. Pero a veces nos vemos así, en esa proporción, nosotros y el problema así como David. Y no sabemos cómo entrarle al problema. Y no sabemos cuál es el área por donde vamos a entrar a resolver. Muchos de nosotros nos hemos encontrado así. Ahora, queremos seguir con la situación. Ahora, la batalla. Vamos a leer, mi amor, Efesios 6:12, pero no pases la porción. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces aquel relato que estamos viendo es una lucha física, es una situación física, real. Pero en el Nuevo Testamento, en Efesios, nos dice que ahora nosotros no tenemos lucha contra carne
ni sangre. O sea, ya el problema, ya las luchas nuestras no son, en el caso mío, contra Milena, contra mis hijos, ¿me entiendes? Contra el vecino, contra fulano. Ya mi lucha no es contra ellos, sino que detrás de todo, realmente mi lucha es contra huestes de maldad en regiones celestes. O sea, en lugares que yo no puedo ver. A veces nosotros perdemos de vista eso. Y entonces por eso es que me duele y me resiente lo que hace ella o lo que hace fulano. Pero realmente el problema no es fulano mengano, es el mundo espiritual al cual ahora nosotros nos estamos enfrentando y contra el cual lo tenemos como lucha. Ahora, esto es importante porque para mí, cuando yo leo el capítulo 17, para mí el problema es una lucha mental, así como la que tenía Saúl. Saúl tuvo, ¿se acuerda que leímos, estudiamos? Él tuvo su lucha mental, sus pensamientos, sus temores, viendo que ya Dios le había quitado la cobertura y que Dios posiblemente iba a levantar a alguien que lo reemplazara. Todas esas luchas que crearon más inseguridades en él, era lo que estaba Saúl viviendo. Pero ahora esas luchas mentales, esas luchas emocionales se trasladan al pueblo. Cuando ve una situación tan difícil, ahora ellos también comienza la lucha mental. Y sabe una cosa, el enemigo lo sabe. Ellos sabían que el tema físico los iba a amedrentar. Entonces por eso sale Goliat y se exhibe con todo su poder y comienza a ofenderte y todas esas cosas. Pero es una cosa interesante porque si eran tan fuertes, ¿por qué no los agredieron de una? Sino que mandaron a alguien para que les causara temor. Porque en mi entender, los filisteos no estaban tan fuertes. Lo único que podían para vencer era llenarlos de temor. Como muchas situaciones para nosotros. A veces las situaciones no te van a derrumbar. Pero si logra crear en ti temor, ahí comienzan ellos a ganar, a vencer. Ay, ya hoy estamos a 2 y no he pagado la luz. Ya, la tijerita, yo me imagino, mañana viene y no sé qué, y comienza la angustia. Todavía no ha llegado, pero ya tú estás lleno de temor. Anoche no dormí pensando cómo voy a pagar la luz mañana. El enemigo generando temores en tu vida, causando temor. ¿Me entiendes? Eso es solamente pensando en la luz, pero hay muchas situaciones en las que nosotros vivimos eso, la lucha mental, ¿me entiendes? La batalla se traslada a nuestra mente, a nuestro corazón, y a veces terminamos vencidos. Ahora, es interesante porque precisamente eso ocurre con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel también se había apartado de Dios. No solamente era Saúl, sino también Israel. Y por eso, ante una situación como esta, tampoco Israel estaba pensando en Dios como alguien que iba a resolver el problema. Habían perdido su fe. Y por eso, fíjate, ¿sabes una cosa? Cada vez que nosotros estamos pasando por dificultades, que Dios está preparado para hacer un milagro. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú, en tu fe, has decaído. Tal vez porque tu fe se ha desmoronado. Tal vez porque tu condición espiritual no es la mejor. Pero fíjate, Dios pudiera decir, bueno, vamos a aprovechar que están así y vamos a arrasarlos a todos, ¿no? Dios propicia esa situación para levantar tu fe. Para levantar tu fe. Para mostrarte que Él sigue siendo Dios. Y que a pesar de un pequeñito, a pesar de una pequeña situación como la de David, puede traer victoria y regocijo nacional. Entonces lo mismo en nuestra vida. Ahora, es interesante porque hay unos autores que dicen que cuando uno ve esto realmente era la lucha de la fe de Goliat contra la fe de Saúl. Goliat creía en sus dioses, Goliat creía en sus fuerzas, pero Saúl no. ¿Y qué hizo Saúl? Mandó a un muchachito a que peleara por él.
Muchas veces, y eso lo confronta a uno, porque hay situaciones en la vida en que nosotros quisiéramos que otro hiciera la pelea por nosotros, y esa pelea nos toca hacerla a nosotros. Hay una situación que nos pasó hace años, creo que yo les he contado, que hubo una época en que comenzamos a ver en el mesón de la cocina, encontramos orín y popó de rata, amado, y un día descubrimos que la rata era un animalejo que se metía por el patio, y a veces no nos dábamos cuenta por dónde entraba ese animal. O sea, en algún momento en que las puertas del patio estaban abiertas, se metía y se comía algunas cosas, ¿sabes? Una vez la puerta de la nevera quedó como mal cerrada, y cuando nosotros abrimos la nevera, ¿saben qué había pasado? No estaba la rata, usted pensaba que iba a estar, no estaba la rata, pero estaban las verduras comidas. O sea, la rata entró a la nevera y comenzó porque la puerta estaba abierta, la puerta de la nevera la habíamos dejado abierta. O sea, y ya, o sea, mi esposa decía, estaba furiosa porque se levantaba y era mirar así el mesón y la cantidad de orín. Usted sabe, el orín de esos animales es peligroso. Y entonces todas las mañanas y nosotros viendo, y una vez nos dimos cuenta que se metía debajo de un sofá que nosotros tenemos en la sala, y cuando lo volteamos buscándola, estaba todo rojo, o sea, ahí se escondía en las noches. Una situación incómoda, y viendo cómo matábamos, y sabe una cosa, amado, un día yo estaba, de esos días que tú te levantas como, voy a decirlo de esta manera, como amargado, frustrado con esa, yo tenía una rabia con ese animal, ese bendito animal, y yo oraba, Señor, saca ese animal de aquí, no sé qué cosa, pero hay cosas que no solo es que usted ore, hay cosas que usted necesita actuar. Esa rata no iba a salir de mi casa, perdóneme, de pronto yo soy muy carnal, esa rata no iba a salir de mi casa solo con oración. Y yo le había puesto veneno y de todo, y nada, ese bendito animal, ese pega, lo encontraba en el piso. Hubo una época en que había unos ratoncitos y los ratoncitos caían con el pega, pero ese animal no. Se debía estar burlando de nosotros. Pero un día, ese día que yo amanecí como amargado, y de pronto yo salí a hacer algo a la calle, y cuando regreso me dice la empleada, no sé si algunos conocen, ella se llama Noelia. Noelia es una mujer, ella viene de allá de Tuchín, amados, ella le ha tocado lidiar con guerrilla, paramilitares, se le ha parado a toda esa gente. Ella, usted la ve así toda, pero ella es brava, esa mujer es brava. Y uno le escucha los cuentos y uno dice, wow. Bueno, esta mujer brava me dice, señor Francisco, la rata está ahí. Yo le dije, ¿tú cómo sabes? O sea, en el patio, a veces nosotros, cuando hemos trabajado, lo que quedan de las baldosas o las baldosas, las ponemos en un lugar. Estaba ahí metida. Y yo le dije, ¿tú cómo sabes que está ahí? Porque ella me vio, cuando vio que se escondió, está ahí, señor Francisco. Y le cerramos las puertas para que no se nos fuera a meter, y yo agarré una pala, ¿viste? Yo con toda la frustración y todas las cosas, y ella, mientras yo estoy cerrando, se fue adelante y agarró una escoba. Noelia, o sea, otra se esconde. Noelia, sabiendo que era un tremendo animalón eso, la pisó. Y yo salí corriendo con la pala. Mi hermano, le di a esa rata, o sea, con toda la rabia que yo tenía reprimida por tanto cosas. Y sabe una cosa, amado, yo entendí, esa rata, ese animal, ese problema, esa dificultad, no era para que lo matara otra persona. Yo tenía que acabar con él. Muchos problemas en nuestra familia, en nuestras situaciones, no es para que el hermano vaya y me resuelva.
Hay muchas cosas que nosotros tenemos que resolver. Y a veces también es sabroso, ay, ora por mí, que yo, ora por mí, no, ora tú también, levántate en oración para que puedas superar la situación, ¿me entiendes? Te toca enfrentarla. Hay batallas, incluso Dios te ha escogido para esa batalla. El que Dios había escogido para esa batalla era Saúl, pero Saúl prefirió mandar a David, porque creyó que no podía ganar. En Israel, en ese momento, el único que físicamente tenía las condiciones para pelear con Goliat era Saúl. Usted sabe la historia. Saúl, la gente miraba al pueblo de Israel y el que se le sobresalía una cabeza así de grandote era Saúl. Pero Saúl en el momento de la batalla se escondió, también le dio temor y prefirió mandar a David. Entonces nos pasa eso, mandamos a otro para que nos resuelva los problemas que nosotros necesitamos resolver. Entonces, ahí vemos esa situación. Ahora, yo pregunto, ¿por qué ninguno de los dos atacó? Israel porque estaba lleno de temor viendo a Goliat. Y los filisteos no atacaron porque ellos sabían que ellos iban a perder, tenían las de perder. La única posibilidad de ganar era mandando a Goliat adelante y que Israel se rindiera. A veces el enemigo te está buscando eso, que ni siquiera des la pelea. Ay, pastor, ¿yo para qué me pongo eso si ya yo sé que no se puede? Él no va a cambiar, ella no va a cambiar. ¿Yo para qué le digo? Ay, pastor, ¿para qué voy a comenzar ese negocio si todo el mundo le ha ido mal? Ay, pastor. O sea, ya nosotros nos damos por perdidos sin haber peleado la batalla. Y eso era lo que el enemigo estaba esperando. Y eso es lo que el enemigo espera que tú hagas siempre. Te quedes paralizado, lleno de temor. Ahora, al final de la batalla, cuando Goliat fue vencido, ¿qué fue lo que decía Goliat? Si yo gano, ustedes son mis esclavos. Y si yo pierdo, nosotros somos sus esclavos. Y cuando perdió Goliat, ¿qué hicieron? Salieron, se fueron, huyeron. Ellos no iban a cumplir nada. Y a veces nosotros estamos creyendo que el enemigo va a cumplir lo que dice. No. Y bueno, eso yo estaba pensando que esto va a ser materia de otro mensaje, pero hasta este momento yo quiero que usted vea, la batalla es real, es dura. Hay batallas más fuertes que otras. Esta era una batalla dura, pero era una batalla que tiene que ver mucho con lo mental, con lo emocional. Tan es así que la batalla física en el relato solamente son 2 versículos. Pero todo lo demás que llegaba, que gritaba, que no sé qué, es todo el relato, la gran parte del capítulo 17. Y fue lo que hizo Goliat, salir durante 40 días, salir a gritar. ¿Y sabe por qué duró 40 días? Porque el día 40 David salió a enfrentarlo. Pero si David no hubiera salido 50, 60 días, como muchos de los problemas que tenemos, los dejamos ahí mañana, pasado, y nunca los enfrentamos. El problema va a durar hasta cuando tú lo enfrentes. Hasta cuando tú lo enfrentes. Ahora, yo les decía, el problema era un tema mental, las voces que oímos, ¿me entiendes? Porque las voces que oímos muchas veces tratan o de levantarnos o de desanimarnos. Tú vas a escuchar, usted sabe, nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz del enemigo y nuestra propia voz. A veces la voz nuestra que es la carnal. Y te pongo un ejemplo. David escuchó la voz de Dios, sentía la indignación de Dios de ir a vencer. Y él estaba ahí declarando, por ejemplo, en el versículo 45, David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti
en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. Mira esa, la confianza, la revelación que David tenía. Y también más adelante, adelantico o atrasito dice, mira, el versículo 32, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió Saúl. Mira las voces de la gente. No seas ridículo, ¿cómo vas a pelear tú con Goliat? Y a veces esas son las voces que nosotros escuchamos. Gente que creyendo ser sabia comienza, no, ¿para qué? No sé qué, tú no tienes el conocimiento, tú no puedes, tú ta. Ese man ha sido guerrero desde que era niño. O sea, las voces que tratan de pisotearnos, de que no nos levantemos, de que no avancemos. Y esas voces casi siempre vienen es del enemigo. Y también a veces vienen de nuestro temor. De nuestro temor. Ahora, el enemigo nos va a gritar, pero nosotros podemos creerle o le damos fuerza a lo que el diablo dice. Ay, si es verdad. Mira lo que me dijo fulano. Si es verdad que a mí ese negocio no funciona. Si es verdad. Y comenzamos a creer todo lo que los demás dicen y nunca damos el paso. Pero ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Sabe? Dios cuando viene a hablarte, Dios viene o para alertarte o para animarte. No para apachurrarte, no para desanimarte, no para echarte cara a cosas, no para recordarte tu pasado, no para recordarte que antes fracasaste. Él siempre viene a mostrarte un futuro mejor. Mira, yo he vivido varias historias donde a veces todo ha estado en contra de lo que todo el mundo dice. Un ejemplo de eso, cuando usted sabe, el UPAC, para los que están... Los de aquella época, el UPAC se disparó. El peor negocio que usted podía hacer era comprar inmuebles. Porque las cuotas del UPAC iban, y a mucha gente las quebró y perdieron sus casas y todo eso. Y en ese tiempo, en pleno problema del UPAC, el Señor nos dijo a mi hermana y a mí, compren. Y compramos un apartamento. Y todo el mundo me decía, ¿cómo se te ocurre? Este no es el momento de comprar, no te metas en eso, no sé qué cosa. Y no era mi terquedad, porque a veces uno es terco. Yo sí me meto porque yo sí. Ese es confiar en tu propia destreza. Pero cuando Dios te ha dicho, dale para adelante, yo estoy contigo, aunque las otras voces digan no, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. ¿Me entiendes? Ahora, yo voy a hacer un paréntesis aquí. Yo a veces he visto gente que hace esto. Señor, hay un versículo que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero ya yo sé qué es lo que yo quiero decidir. Entonces comienzo a preguntarle, Gabriel, ¿tú qué piensas? Alex, ¿tú qué piensas? Luis, ¿tú qué piensas? Hasta que me encuentro con alguien que me dice exactamente lo que yo quería escuchar. Eso es de Dios, yo sabía que no sé qué. Entonces cuando esa persona me dice lo que yo quería, los demás son carnales, esa gente no siente ni sabe de Dios. Pero este que me dijo lo que yo quería escuchar, esa es la voz que alienta, la voz mía, la que está en mi corazón, la egocéntrica, la egoísta. Entonces esa es la voz que yo sigo. Y entonces termino también metiéndome en problemas. ¿Me entiendes? Pero la voz que yo necesito escuchar es la voz de Dios, que aunque la situación, la adversidad es mayor, Él me ha dicho, yo estoy contigo. Yo te voy a llevar a la victoria. Y también hace poco también con el tema del vehículo, ¿entiendes? O sea, comprar vehículo, ahora que se va a disparar el dólar, que no sé qué, o sea, la película y en las noticias. La peor inversión que usted puede hacer en este momento es un vehículo. Y bueno, eso tiene su contexto y su situación, pero en el caso de nosotros, que es clave para nuestra familia, para muchas cosas, nosotros necesitamos una dirección sobre eso.
Y amado, Dios abrió la puerta. Y hasta el sol de hoy, han pasado 8 meses, nosotros en nuestras cuentas, porque uno tiene que sacar, tiene que ser coherente, uno saca las cuentas, cómo va a pagar, no sé qué cosa. Y hasta el día de hoy, amados, con el mismo salario de hace 3 años que todavía tengo, con el mismo salario hemos podido ir pagando y pagando la cuota del carro. ¿Y quién hace eso? Lo hace Dios, porque le hemos creído a Dios, no al banco, no a fulano, no a mengano, le hemos creído a Dios. Y mientras le sigamos creyendo a Dios y sigamos haciendo nuestra parte, aunque la situación del país, aunque todo diga que no, Dios va a cumplir y Dios nos va a sostener. ¿Me entiendes? Ahora, eso es lo que Dios me dijo a mí, para mi familia. No es que Dios me lo dijo para todos. Como Dios me dijo a mí, iglesia, métanse todos en carros, que Dios, o sea, eso es otra cosa, ya eso es otra locura. ¿Me entiendes? Pero Dios me dijo a mí. Ahora, en mi situación, si mi experiencia te puede servir como testimonio, si tú sientes que también Dios te está hablando a ti, bueno, también es momento para dar un paso de fe. ¿Me entiendes? Pero, vuelvo y digo, es algo que Dios me habló a mí. Entonces, en medio de esas situaciones hay muchas voces. El enemigo va a utilizar muchas voces para aplastarte. A veces va a utilizar, como yo coloqué ahí, a veces conocidos o familia. A veces van a ser voces desde tu pasado, ¿sabes? Yo pensaba eso también. A veces, así como en las películas, comienzan a aparecer unos flashes así en tu memoria y te acuerdas cuando fulano te dijo, no te metas en eso, vas a fracasar, tú no sirves, voces del pasado. Y tú mismo también comienzas a apachurrarte, ¿cierto? Bueno, hay tantas cosas en que el enemigo comienza a recordar cosas del pasado y aún en el presente. Tú estás en una situación en el presente y sientes que las cosas no avanzan. ¿Y tú qué dices? Enseguida, tú dices, no voy a poder. Claro, fulano me lo dijo. ¿Sabes? Yo recuerdo cosas para aprender. Amado, cuando yo les he contado, cuando yo estaba terminando el bachillerato, los últimos 3 años, yo iba al colegio en la mañana y en la tarde trabajaba. Y en el último año yo trabajaba en una bomba de gasolina. Ahí lavaban carros y yo era lo que llaman un secador. Sacaban los carros de lavados y yo los secaba. Y bueno, y con eso ganaba y me daban propinas y todas esas cosas. Y llega el momento en que yo me gradúo. Y cuando me preguntaban qué iba a estudiar, en mi familia, yo les decía, no, yo quiero estudiar Derecho. Ahora, yo escogí estudiar Derecho porque me gustaban las ciencias sociales y en Cartagena no había otra carrera que tuviera que ver con ciencias sociales. Las otras eran economía, medicina, otra cosa. Yo no me veía en nada de eso. Mi familia, ¿qué decían? Estudiar universidades para niños ricos. Tú no eres un niño rico, tú necesitas estudiar una cosa técnica. A ti te está viviendo bien ahí, secando carros, estudia una cosa como mecánica, como no sé qué cosa. ¿Me entiendes? Voces de la familia. ¿Me entiendes? Y yo decía, yo no era cristiano. Entonces yo decía, no puede ser así. Yo no me veo en esto. Y bueno, me fui a estudiar Derecho. Y terminé mi carrera como abogado. Pero hubo momentos en la carrera cuando me iba mal en la universidad. ¿Y qué me acordaba yo? De cuando mi familia me decía, tú no sirves para eso. Además me decía, tú no vas a servir para eso porque tú no eres peleonero. Los abogados todos son peleoneros. Tú no eres peleonero. Y también había otra gente que me decía, tú eres muy buena gente y el abogado necesita ser sucio, marrullero, de esa cosa. Y yo decía, no puede ser así. Yo no veo así. Entonces,
todas esas voces. Y en el ejercicio ha pasado. En el ejercicio yo me he encontrado con situaciones que eso es pura trampa, puro chanchullo. Yo me acuerdo, ¿verdad? Que decían que yo no iba a servir para esto porque yo no soy chanchullero. Voces del pasado que utilizan situaciones del presente. Y tú decides si lo crees o crees lo que Dios te ha dicho que te llama. Yo le voy a contar una infidencia acá. Amado, yo me especialicé en seguridad social. Había un área de la seguridad social que me interesaba mucho, que es el tema de todo este tema de la cobertura, o sea, todo eso que se cubre con la seguridad social, pero que no es directamente lo que se paga en pensiones y esas cosas. Cuando yo hice el posgrado, eso no estaba desarrollado. Entonces yo estudié, hice el posgrado entendiendo que lo que yo quería hacer no estaba funcionando. Pero fue una buena experiencia para muchas cosas, ejercicio, etcétera, ejercicio profesional y todo eso. Pero te voy a decir una cosa, en este momento ya yo estoy retirándome del tema del litigio, estoy más que todo con algunas asesorías, algunas cosas que se presentan, pero lo que yo estoy haciendo ahora, realmente fue la motivación con la que yo hice el posgrado. O sea, estoy hablando de 15 años después, en el momento en que yo menos lo imaginé. Y que no tiene que ver nada con recursos, sino con servicio. Pues cuando yo hice el posgrado, ya yo era pastor, yo estaba enfocado en que quería estudiar algo para ayuda social, para apoyo social. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora por fuera de la iglesia. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, vas a oír voces. A veces el presente no te dice que estás en el lugar correcto, como la plata de la vivienda. Sí, a veces nos pasa eso. A veces es nuestra propia voz cuando enfrentamos las dificultades y decimos, esto no es lo mío, yo no sirvo para esto, ¿me entiendes? Yo soy un fracaso, yo soy un desastre, yo soy bruto, o sea, todas esas que son nuestras propias voces. O por el contrario, Dios nos está diciendo, no te metas por ahí, y nuestra propia voz, sí, porque les voy a demostrar que yo sí puedo. O sea, ya es una cuestión de egos, de cosas. Como coloqué ahí, egoísta y carnal. Pero a la larga, ninguna de esas cosas te dan paz. Ahora, todo es una cuestión de perspectiva en esta batalla. David nunca se sintió inferior a Goliat. Es interesante eso. Usted lo ve acá y ve a Goliat grande, pero él nunca se sintió inferior. ¿Y sabes también por qué pasa eso? Porque a veces, a pesar de la situación, nosotros creemos que Dios nos puso en eso. Yo les digo, no sé si creo que ninguno fue cuando yo intervine en el consejo, acá en Turbaco. Nunca me había parado en un consejo. En un lugar, un estrado de eso. Yo había estado en audiencia, bueno, usted sabe, como abogado, pero en un consejo que yo ni sabía cómo funcionaba eso, nunca me iba a parar en eso. Y ya hubo otros del sector religioso como yo, no, hágalo usted que es abogado. Yo ni idea cómo se hacía eso, ni yo me paré y di mi discurso y después, bueno, todo lo que hicimos. Pero ¿sabe por qué, amado? No porque creía que yo era la berraquera, porque yo sabía que ahí Dios me puso. Dijera lo que dijera, yo me pongo a revisar la grabación y Dios mío, ¿por qué dije eso y por qué dije aquello y no sé qué cosa y cómo? Dios, porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Él, cuando estuviéramos delante de reyes, de príncipes, Él hablaría por nosotros. Entonces yo me acuerdo de eso. Cada vez que yo me paro en lugares donde no sé qué voy a hacer, me acuerdo que Él me dijo eso. Y yo lo veo funcionando. Entonces, no podemos sentirnos inferiores al desafío. Ahora, David no vio el tamaño ni la dimensión de Goliat. Son dos cosas diferentes. Una es pensar en ti. Estoy en este lugar, Dios está conmigo. Voy a cumplir el rol que Dios me llamó. Pero la otra situación es cuando tú dices, yo estoy aquí de Dios, pero cuando ves el desafío, te tiemblan las patas.
yo voy a hacer un comentario, aunque usted no lo crea, cuando yo era niño, en mi niñez yo jugué y practiqué muchos deportes. Yo jugué fútbol, hasta hace poco, jugué tenis, me encantaba el tenis, jugué béisbol y en básquetbol, fui selección Atlántico en baloncesto, pero cuando jugaba béisbol, yo era bueno con el guante, entonces no era muy bueno bateando, pero con el guante sí era. Entonces, un día me pusieron de segunda, yo jugaba de segunda, pero el pitcher, le pasó algo ese día y no pudo ir. Entonces, Pacho, pichea tú. Entonces, bueno, me puse a pichar y me estaba yendo bien. Hasta que se paró un tipo, era el más grande. Yo estaba como en primero de bachillerato y el tipo era de tercero de bachillerato y además era repitente, era un gorila así, se para así como, y se paró y yo comencé a tirarle por las esquinitas, y yo no me atrevía a picharle bien. ¿Y sabe lo curioso que pasó? El tipo pasó a primera por base por bola. Y entonces, pero de ahí me entró, se envasó el primero, comenzaron a batearnos y nos ganaron. Y sabe una cosa, lo paradójico es que ese grandulón no sabía batear. Solamente con haberse parado ahí, a mí, y yo comencé a tirar por donde no era. Así nos pasa en la vida. ¿Me entiendes? Tenemos la situación y comenzamos a tirar por todos lados y resulta que nosotros podemos ponchar esa situación, podemos ganar, pero el temor nos gana. Entonces, no mires que eres inferior, no te enfoques en Goliat, que es grande. Enfócate en el Señor. David tampoco vio su inexperiencia en la guerra, creyó que con lo que tenía, con la onda, podía ganar. Y David no necesitaba pelear contra Goliat en los términos de Goliat, ni en los de Saúl, porque a veces esa es una situación que nos pasa. Nosotros queremos afrontar la situación, perdón, como es Goliat. Cuando estábamos en una situación que estábamos viviendo en la gobernación por el tema de estos derechos políticos, hubo alguien que me dijo, mira, ¿por qué tú no te paras y no sé qué cosa y le dices a esa gente tal cosa? Mira que a los de los LGTBI, a ellos sí los escuchan. Y yo me quedé pensando la cosa, yo dije, mire, hermano, los de los LGTBI arman su escándalo y amenazan con encuerarse aquí en la puerta de la gobernación. Yo no soy así. Si tú estás esperando que yo me encuere, que a los amenace y que me encuero aquí, yo no voy a hacer eso. Entonces, mis términos, mi forma de luchar es diferente a la de Goliat y a la de Saúl. Si él se hubiera puesto de tú a tú con Goliat, con la armadura, hubiera perdido. ¿Qué fue lo que quiso hacer Saúl? Saúl quiso también que se pusiera la armadura de Saúl y él no podía ni caminar. También hubiera perdido. Entonces, amado, no trates de resolver los problemas como lo resuelven otros. Espera la dirección de Dios, como Dios te ha formado, como Dios te ha entrenado, para que puedas tener la victoria. Ahora, ya lo último, la clave estaba en el enfoque y la confianza en Dios. ¿Me entiendes? No lo determinan las circunstancias. No, es que lo que pasa es que, pastor, es que, no, enfócate en Dios. Pastor, es que usted no sabe, que es que yo me paraba allá y me miraban feo. Pero no te enfoques en las circunstancias. Enfócate en Dios. Y la otra cosa clave, confía en Dios. Dios es y siempre será Dios fuerte y poderoso. No importa cuál sea la situación que tú estás enfrentando. Tal vez la ves muy grande, muy alta para ti. Pero sabes, más grande que la adversidad es tu Dios. Y sabes, Dios, el Señor
me ha hablado de que hay personas que están batallando, así como Saúl, con pensamientos de derrota. Y sabes, lo curioso es que Dios no te ve como Saúl, Dios te ve como un David. Y Dios está esperando que tú te levantes como David. ¿Sabes? El tema, hay una cosa interesante que me llamó la atención, casi que mi esposa lo lee, del 24 al 30, todo el mundo estaba escondido. ¿Y sabe lo que llega a ser David? Este es un pedazo que ha sido interpretado de otra manera, pero lo que yo sentí en mi corazón, oye, David comienza a decirle a la gente, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. Él ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Y David les preguntó a los soldados que estaban cerca, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo? Y lo hace, le vuelve a preguntar como 2 veces. ¿Sabes qué estaba haciendo David? Siendo un inexperto en la batalla. Estaba tratando de motivar al ejército. Vayan por la recompensa económica. ¿Sabe por qué estaba tratando de animarlos por el botín? Porque no tenían fe. Si hubieran tenido fe, David lo hubiera dicho, vayan en el nombre del Señor. Pero ninguno tenía fe. Y trató de estimularlo con los recursos. ¿Sabes? Hay veces que la motivación ha sido económica. Y por eso tampoco te has atrevido, porque el dinero te ha paralizado. Pero David, lo único que lo animó era saber que su Dios había estado con él en el desierto para vencer lobos, osos y todo lo que se le había atravesado. Yo te voy a decir una cosa, estaba diciendo Valeria, contando su testimonio en la época del COVID. ¿Tú crees, ya pasó el COVID, tú crees que Dios no te puede seguir ayudando? Entonces, ¿por qué dudas ahora? ¿Te faltó algo durante el COVID? ¿Dejaste de comer durante el COVID? ¿Por qué te va a faltar ahora? Necesitas levantarte y creerle al Dios. Seguir adelante. No va a faltar la provisión. No va a faltar la provisión.